Hola, buenas noches. Hoy lunes empezamos más tarde de lo habitual. Recuerden, los lunes tenemos triple programación, tenemos el segundo café, hemos tenido estado de alarma con Javier Negre y ahora tenemos nuestro programa de confirmado, como siempre, un poquito más tarde. Como siempre acostumbramos a hacer los lunes y en general los miércoles, lo hacemos con un formato un poco más dinámico, donde vamos explicando las cosas que creemos interesantes del día de hoy, que como hemos remarcado en el programa del segundo café, ha sido muy intenso. Y vamos a empezar, como no, hablando de un tema que nos afecta a todos por una doble vertiente, y hablamos de la inflación. Ya sabemos que los temas económicos a veces la gente le aburren de sobremanera, vamos a decirlo así, a nosotros también nos aburren en muchas ocasiones, pero nos sirve para ver un poco la filosofía de este gobierno. Recuerden, la inflación este mes ha subido un 5,6%, como referencia las pensiones se van a subir solo un 2,5 porque van a considerar los 12 meses, no el mes actual como se hacía hasta el cambio que ha habido del gobierno. Y esto no solo significa un descenso real en la capacidad adquisitiva de las personas, no solo los pensionistas, sino las personas, ¿qué sueldos van a subir un 5,6% este año? Creemos que ninguno o pocos, los funcionarios tampoco van a subir, con lo cual indirectamente es una bajada de ingresos de los ciudadanos. Pero hay otra cosa fundamental, y fíjense el detalle de la pillería, vamos a llamarle pillería por no decir otra palabra a estas horas que podría ser un poco faltona, vamos a decirlo así. Ya saben que a veces estamos con humor y chascarrillos, pero hay cosas que a uno casi le ofenden. Y es que no solo va a significar un descenso real de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles en sus sueldos, sino va a significar un aumento de los ingresos del Estado vía impuestos. O sea, la jugada perfecta. Por ejemplo, pongamos el ejemplo claro, si recordemos las pensiones se mueven sobre más o menos, un poco más, ya estamos en casi 11.000 y pico millones al mes de gasto de pagos de las pensiones, recordemos que ese 4% de diferencia representaría aproximadamente unos 400 millones mensuales, que multiplicado por 14, pues nos van prácticamente a más de 6.000 millones de euros, que se ahorra el gobierno por ese cambio literario, digamos, en el concepto de las pensiones. Pero claro, imagínense que esa subida del 5% y algunos precios como luz, etcétera, que una parte importante van a impuestos y la gente sigue consumiendo, obviamente, representa otros miles de millones extras para el gobierno. Es decir, el gobierno, con la subida de la inflación, claro que va a hacer poco o nada, porque va a representar, por un lado, un ahorro al calcular, hacer ese giro, digamos, en la literatura del cálculo de la revalorización de las pensiones, por cierto, donde los partidos callaron, parece bastante sorprendente, todos, por cierto, y va a significar aparte un incremento de los ingresos en un momento como el actual, es decir, qué mejor papel para el gobierno en una situación como la actual, que baje lo que tenga que pagar en relación a lo que se consume y que suba lo que ingrese el gobierno en relación a lo que la gente gasta. Parece un cálculo perfecto, al final va a ser que no son tan ignorantes en este gobierno, o les ha salido de casualidad, también podríamos ver esa opción. En un momento donde, por cierto, el tema del COVID con la versión sudafricana, que aunque algunos médicos insisten, incluso desde Sudáfrica, que no es tan negativa como parece, pero ha significado un cambio espectacular en las decisiones en Europa, el continente más, curiosamente, afectado. Parece que estamos volviendo a los tiempos, ¿se acuerdan? De febrero prácticamente del 2020, donde de golpe aparecía un casito y ya era un escándalo nacional. Recordemos que luego se supo que había casos desde diciembre, pero bueno, eso ya saben que son cosas que no hay que explicar mucho, no vaya a ser que tomemos al gobierno por mentirosos. Hombre, y este gobierno sabemos que de mentirosos tienen poco. Bueno, es una ironía, claro, a estas horas. Y en realidad parece que el COVID empieza a preocupar y preocupa tanto como el dinero que viene de Europa. Y en ese sentido el gobierno decide hacer 2 consejos de ministros semanales en un golpe de propaganda para intentar demostrar a los españoles que ellos trabajan mucho. Se hace también cuanto menos curioso, porque uno puede pensar, ¿qué pasa? Que hasta hace una semana con uno nos valía y ahora hay que dar 2. ¿Qué ha cambiado para que ahora de golpe haya que hacer más medidas que antes? ¿O es que antes no se hacían? ¿O es que ahora el dinero llegará a expuertas
cosa que no parece del todo cierto, o es que realmente alguien empieza a sacar los colores a este gobierno y empieza un arrebato del presidente a los ministros para que den la cara, porque esto se está cada vez hundiendo de una forma más clara. No solo la política, los nervios en el gobierno, en la Moncloa, por ese dinero que no acaba de llegar, por esos datos económicos que se complican cada vez más. Recordemos que, por ejemplo, 2 consejos de ministros, pero sesiones de control, una cada mes. Parece que lo que pretende el gobierno es acciones unidireccionales y no aquellas donde pueda haber oposición, sea mínima o sea máxima, en el propio Congreso, que se está ninguneando de una forma cada vez más deleznable. Lo de dar medidas, lo de apoyarse en los medios prostituidos parece la baza del gobierno, en un momento donde la realidad cada vez parece supera más a la ficción en este gobierno que tenemos. Y luego hay situaciones que acaban rebotadas de una manera excepcional. Recuerdan el tema aquel de que había diputados del PSOE en La Rioja que se oponían firmemente a esa actitud del gobierno vasco, del PNV, que pedía dividir la denominación de origen de La Rioja, hablamos de La Rioja Alavesa, y no se han ido con tonterías en la denominación de origen de La Rioja y han demandado y llevado a los tribunales al gobierno vasco por ese intento de dividir la denominación de origen. Hombre, algunos creemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, creemos en las autonomías, creemos en la división de las administraciones, aunque consideramos que algunas se han prostituido y se han llevado a reinos de taifas, no hay que irse muy lejos, el ejemplo claro es Cataluña, pero creemos que está bien acercar las administraciones a la población en un país tan grande y extenso como puede ser España. También creemos, obviamente, que debería haber mecanismos de control para evitar duplicidades, eso también está claro. Pero lo que nos hace ver esta situación de las denominaciones de origen es que al final hay cosas que creemos que deben estar por encima de los territorios. Hombre, y una denominación de origen de vino, algunos que conocemos, algunas también gracias, y hay que decirlo a los oyentes que nos envían, en cierta manera, en muchas ocasiones vino para conocer algunas de ellas. No es una invitación, no piensen mal, no es una propaganda subliminal. Pero la realidad es que entendemos que las denominaciones de origen funcionan por donde están las viñas. No funcionan porque estén en el País Vasco, o estén en La Rioja, o estén en Burgos, o estén en una u otra provincia, o en una u otra comunidad, sino funcionan por la propia estructura del territorio. Esto sería como decir que una comunidad del río, por ejemplo, como pasa por Castilla y León, por decir algo, y pasa por otra comunidad, pues ya debería dividirse en 2 hidrografías, ¿no? La cuenca del río es la que es geográfica, es territorial, no es política. Esa manía de los políticos, y en este caso hablamos del País Vasco, de meter a la política a todo aspecto que consideramos a veces que es simple y llanamente territorial. Coartar el territorio, limitarlo, según interpretaciones políticas, en algunos casos, como creemos las denominaciones de origen, no es solo una aberración territorial, no es solo una aberración, diríamos incluso política, sino es un asalto a la inteligencia de la ciudadanía. Creemos e insistimos en la funcionalidad de las comunidades, pero creemos también que hay situaciones, hay territorios, hay aspectos donde brinda más la uniformidad que otra cosa. Imaginemos no de un río, por ejemplo, unas montañas, que mañana se decidiera hacer un consejo del Pirineo y que solo estuviera dividido por 4 comunidades: Navarra, Aragón, Cataluña y País Vasco. Pues parece que no tendría mucha lógica. La lógica sería, obviamente, que fuera tratado de forma uniforme, y en eso creemos que el PNV vuelve a politizar lo que no se debe politizar, y nos parece que la decisión de la denominación de origen de La Rioja no solo es acertada, sino habría que animar a que se hiciera más común ese frente contra aquellos que quieren dividir lo indivisible, como es en este caso una denominación de origen. Pero puestos a hablar de divisiones, obviamente, ¿qué mejor momento que hablar del Partido Popular? No solo por ese artículo del sorprendente Redondo, que ahora parece que se dedica a hacer de adivino, dice que habrá 202 diputados si fueran Ayuso y el Vox,
sumando prácticamente 20-30 más de los que tendría el PP a día de hoy. El PP y Vox juntos llevaría prácticamente a Ayuso a más de 100, si hiciéramos la interpretación, a más de 150 o 160, prácticamente cercana a la mayoría absoluta, como tiene en el caso de Madrid, y mantendría Vox en esos resultados sobre 50 diputados. La realidad, que en las otras encuestas, las reales, las que hablan de Pablo Casado, lo llevan como mucho a esos 130 diputados, y parece claro que hay un conflicto en el PP que hoy se ha encargado un poco de poner más en entredicho nuevamente Cayetana en el acto de presentación de su libro, donde curiosamente muy pocos líderes del PP y curiosamente han asistido muchos líderes de Ciudadanos, que a algunos nos ha sorprendido leer la información porque hemos pensado, pero tantos líderes que hay en Ciudadanos para que vayan a actos. Se hace cuanto menos sorprendente. Partido totalmente en extinción, con un Inés Arrimadas en modo desesperado, que se cree encima de que va a conseguir algo. No sabemos si pretende llevarse por delante o traerse a su vera a Cayetana. Sería cuanto menos sorprendente. Cayetana, recordemos que ha dicho en múltiples ocasiones que jamás estaría en Vox. Por cierto, líderes de Vox que según por un lado dicen que estaban invitados Iván Espinosa y por otro ellos mismos han dicho que ellos no estaban invitados ni querían ir al acto de Cayetana. Todo un poco sorprendente este remanso, digamos, de Cayetana, de uniformidad que a veces, y unilateralidad, que a veces nos parece que lleva Cayetana a ese escenario de la gente. Vamos a ver cómo lo explicamos esto. Algunos creemos que la gente tiene un alto índice de capacidades, vamos a decirlo así, tiene la capacidad a veces de meterse en follones que no tienen ni explicación lógica. Y parece que Cayetana es la de las peleas perdidas. ¿Saben? Aquella que se dedica a ayudar a todo el mundo a su entender, por un alto grado de superioridad, que tiene las causas perdidas. Y parece que en ese sentido se meten unos follones que, hombre, que está bien, y nosotros somos los que creemos que los versos libres en los partidos no solo deberían existir, sino son necesarios, pero a veces incrementar, el dolor, aquello de que cuando uno tiene una herida, hombre, está bien ver la herida y poner a lo mejor una gasa, pero hombre, apretar la herida para que sangre más, parece complicado. Y no sabemos tampoco a dónde lleva ese camino. Alabando a Ayuso, tirando por el camino de Ayuso, está claro, y eso creo que nadie lo duda, ni nosotros ni nadie, que en una hipotéticas elecciones ahora mismo el recorrido de Ayuso sería mucho mayor que el de Casado. Pero lo que es cierto es que estas peleas internas en el PP lo único que hacen es ensuciar al principal partido de la oposición. Se habla de Egea, que está más quemado, pues no sabemos exactamente qué decir, que un embrague con un adolescente, por decir algo, se nos ocurre, pero podríamos encontrar 3 millones de ejemplos, y la realidad es que Casado parece que no quiere o no desea entender nada más allá de mantenerse en el cargo. Es tarde, es temprano para irse, para que haya un cambio de candidatos. Sería un espaldarazo ese cambio. Dejaría a Madrid sin liderazgo. Tiene la misma capacidad Ayuso fuera de Madrid que en Madrid. Eso parece, por lo que hemos visto en congresos, innegable. Generaría ilusión a mucha gente, propiciaría un cambio inmediato. La presión sería mayor. También parece claro. Pero claro, al final cuando esto funciona por partidos, no solo es que la persona lo desee, sino que el partido lo desee. Y ahí hay más dudas de cuánta gente estaría dispuesta a seguir a Ayuso, y ahí entra un escenario que vamos a decirlo así, porque es muy tarde y saben que podemos explicar las cosas más tarde de lo habitual, porque al final la gente a estas horas escucha cualquier cosa, en positivo decimos obviamente, pero se pueden escuchar cosas que habitualmente no se escuchan, y la realidad en este momento es que este país, que recordemos, donde el dictador murió en la cama y todos fuimos demócratas al día siguiente. Bueno, algunos no, que éramos muy pequeñitos, teníamos apenas 5 años y entre nosotros nos la sudaba todo. Bueno, sí, que nos dieron un día de fiesta cuando murió Franco, si no me equivoco. Pero la realidad es que este país que cambia de chaqueta más rápido que vamos, que yo que sé que, no podemos por ejemplos, pero no tenemos imaginación a estas horas luego de este día, y realmente creemos que si entrara Ayuso ya verían cuántos varones que ahora están a pleitesía con Casado, mañana serían pro Ayuso de toda la vida, vamos. Dirían que ellos han estado hablando en la intimidad y no sé qué y no sé cuánto. Con lo cual, ¿dónde nos lleva? Que al final los cambios en la política en este país
y en general en muchas cosas. Solo necesitan de un golpe de efecto. Y a partir de ahí, el resto cambia por inercia. Todos serían de Ayuso. Nadie lo dude. Pero es que tenemos un ejemplo en el partido del gobierno. Recuerden, hace unos años todos eran contra Sánchez. Luego, todos fueron de Sánchez. Y es así, y eso no lo van a negar. Somos un país cambiante, un país que nos importa un carajo la historia, nos importa un carajo, por eso a veces decimos los currículos, porque al final la gente se adapta a lo que sea, con tal de mamar. Mamar, en este caso, dinero público. Y en los líos del PP, pues no solo van por ahí, sino van en cierta manera qué decisiones tomará Andalucía Moreno, el presidente de la Junta, que parece cada vez más claro. Insistimos en un mensaje que vamos días repitiendo, pero creemos que es importante. Moreno no es Ayuso. Igual que Monasterio no es Macarena Olona. Con lo cual, el ajuste entre Moreno y Olona, hipotética candidata de Vox en unas hipotéticas elecciones de Andalucía, sería mucho más ajustado que entre Ayuso y Monasterio. Y eso es así, punto. Eso no tiene análisis posible, es la realidad que cualquiera debería ver. Y eso lleva a una situación compleja, porque si aparte Moreno, aprovechando o siguiendo las directrices de Egea y de Casado, no quiere ningún pacto con Vox antes de las elecciones generales, llevan a dos escenarios posibles. O las elecciones son al mismo momento que las elecciones de España, lo cual parece complicado porque alguno tendría que mover pieza antes, o, y con el efecto que podría llevar eso en el caso de Andalucía, o no hay elecciones. Porque está claro que a día de hoy esos hipotéticos, recordemos, Andalucía se juegan 109 diputados, esa mayoría se sitúa en 55 diputados y algunos estimamos que ahora mismo los partidos denominamos centro-derecha, que actualmente serían Vox, Ciudadanos y PP en Andalucía, que creemos que Ciudadanos quería extinguido y quedarían Vox y PP, estarían alrededor de 58-60 diputados, es decir, con mayoría suficiente para gobernar, pero mayoría para gobernar juntos. No tendrían la mayoría de forma individual, es decir, ninguno de los dos, creemos, podría gobernar sin que las fuerzas de izquierda lo sobrepasaran, porque pensamos que se moverían ambos, pues seguramente los 11 actuales de Vox podrían duplicarse a 22, 23 aproximadamente, y subirían los del PP aproximadamente a 30 y pico diputados. Ninguno de los dos podría solo porque la suma de los izquierdas, digámoslo con claridad, superarían a ese partido y encontraríamos un grave problema en el PP, que seguramente se habría hartado en la campaña de decir que no puede pactar con Vox, no sabemos con qué finalidad, equivocándose y alejándose del discurso Ayuso, donde ni lo citó, vamos a decirlo así claro, y a Vox, que obviamente diría que si pacta sería para entrar en el gobierno. Entraría en un momento de dificultad porque uno de los dos debería bajarse los pantalones. Y está claro que en una situación como esa, con elecciones generales pendientes, el PP sería capaz de sacrificar o buscar incluso un pacto con el PSOE, que lo único que haría es hundir más la reputación de Casado en unas hipotéticas elecciones. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay cosas que no se acaban de entender y hay cosas en la política que no se acaban de ver en las maniobras de gestación de algunos proyectos. Y ahora mismo los papeles de Casado son complicados de entender porque está haciendo lo contrario por lo que ganó y arrasó en las elecciones Ayuso. Y obviamente Ayuso es un animal político, hay que decirlo ya, por si alguien tiene dudas. Luego tú puedes escuchar a algunos diciendo que no ha hecho no sé qué, que no ha hecho no sé cuánto, pam, 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 pero los animales políticos se deciden por ganar las elecciones, como lo fue en su momento Pujol en Cataluña o lo fue Fraga en Galicia. ¿Que lo gestionan mejor o peor? Pero arrallaban en las elecciones. Y eso hacía años que no se veía en este país. Muchos años que no se veía en este país. Obviamente Sánchez no ha arrollado. Vamos, no ha arrollado ni un cargo, por decirlo así, claro. Quizá lo único que arrolla es el whisky en el Falcon y poco más, pero la realidad es que arrollar en elecciones solo se ve a día de hoy un candidato
posible. Dos, perdón, vamos a citar dos. Son Ayuso y Feijóo. Curiosamente, los dos en el mismo partido y curiosamente los dos arrinconados, entre comillas, de su liderazgo. Nadie más ve un candidato arrollador, y si lo ven, luego nos lo expliquen en los comentarios o en el chat, un candidato arrollador en España, como lo fue en su momento, como hemos dicho, el propio Felipe González, hay que decirlo, como lo fue incluso en su momento Adolfo Suárez, como lo fue Jordi Pujol, como lo fue incluso podríamos decir Arzayus, o como lo fue obviamente Manuel Fraga Iribarne. Parece que esos candidatos habían desaparecido del escenario hasta que ha aparecido Ayuso y se ha consagrado también Feijóo. Y eso debe hacer analizar a aquellos que no lo son qué es la política y cómo debe ser la política para ajustarse a los patrones que la hagan funcionar mejor. Y dijimos que esta semana iba a ser una semana en movimientos judiciales y al menos tenemos ya el lunes, que no es habitual, tenemos 3 movimientos interesantes. Uno, que la cúpula policial se ve que ha encubierto la entrada de Gali, según las declaraciones, en el juzgado de Zaragoza, del tema del Frente Polisario, la entrada del jefe del Frente Polisario español fue encubierta por la cúpula policial. Veremos dónde llega esto, si llega a Marlaska o no llega. 2. Tenemos que la Audiencia Nacional ha mantenido a Vox en la acusación del caso de Dina Hasselhoff, este es el de Vigilantes de la Playa, hemos tenido un lapsus, la Dina, la del diario, no sabemos cómo se apellida ahora, pues que la mantiene porque considera que es de interés general el caso. Parece que otro problema para Podemos. Y 3, que Delgado, nuestra amiga la fiscal Delgado, torpedea negándose a remitir al juzgado datos sobre investigaciones de Podemos. Parece que a la Fiscalía no le interesa para nada, y la Fiscalía saben de quién manda la Fiscalía, pues ya lo sabemos, no le interesa para nada que salgan más escándalos de Podemos en un momento como este. Y esto nos lleva a pensar lo que hemos dicho en múltiples ocasiones. Algunos deberían tener muy claro el apellido que tienen. Y el apellido es Fiscalía del Estado, no Fiscalía del presidente del gobierno, ni Fiscalía de la Lola, ni Fiscalía de la señora Delgado o señorita Delgado. Es la Fiscalía del Estado, y del Estado es de todos, con lo cual, si existen esos informes, que parece existir, deben remitirlos, porque si no los fiscales se acaban convirtiendo en una extensión de la prensa prostituida, porque parece que no deciden nada para el Estado y sí para el partido o el gobierno de turno. Digamos que aquí da igual que sean este u otro. Y eso es un anacronismo que habría que corregir, porque imagínense que los jueces también fueran de partido, como son los medios, vamos a decirlo así de claro, o como son los abogados del Estado. Tendríamos una cuadratura del círculo cuanto menos extraña y cuanto menos poco democrática en este país. Y hay cosas que suceden a veces, como otra de las novedades de hoy, como os he dicho, ha sido un lunes intenso, que te dejan un poco reflexionando. ETA no, obviamente, los movimientos estos proclives de ETA, ha pedido actos discretos a los colectivos de presos en la recepción de los presos cuando vuelven al País Vasco. Según parece, ya están hartos de humillar a los ciudadanos, de humillar a las víctimas, y según parece se han dado cuenta de que ese camino lo único que les lleva es al odio y a la desesperación. Nosotros lo hemos dicho muchas veces e insistimos, porque unos generen odio, porque unos tengan una vida y una juventud, por llamar de alguna manera, una infancia muy triste y desolable, llena de frustraciones, en este caso además llena de asesinatos. No tienen por qué contagiarnos al resto de ciudadanos. Que ellos lo hacen mal, se dice. Que ellos apoyan y han apoyado a gente que ha matado por la espalda, con tiros en la nuca, ha matado a niños y aún siguen creyendo que ese era el camino. Oiga, cada uno es libre de creer lo que quieran, pero también de que nosotros podamos manifestar nuestra crítica más rotunda. Pero eso no debe hacernos tener ninguna pena ni ningún halago a su actuación. ¿Que ahora han decidido no hacer actos para humillar a la gente? Oiga, pues ya era hora, ¿qué vamos a decirle? Hay que darles una palmadita en la espalda como dará el PSOE en las próximas horas, ya lo decimos. Pues no.
Porque esto es como si alguien se dedica a violar mujeres, esto que les gusta tanto, hablar a los partidos de izquierda, a violar mujeres. Por cierto, ya salió un índice del respeto a la concienciación femenina en el mundo. España ha pasado del cuarto, me parece que era el lugar en la época de Rajoy, al 21 en la época de Sánchez, para que vean el respeto a todo esto, el feminismo, etcétera, etcétera. Un barómetro de estos que hay europeo. Pero donde decíamos, imagínense que alguien se dedica a violar a la gente y dice un día, yo no voy a violar a más. Hay que darle una palmadita en la espalda, no. Hay que decirle que es un sinvergüenza y seguir buscando la justicia para que caiga sobre ellos. Lo de ahora es simplemente un intento de esconderse como si esto no fuera con ellos. Y lo que queremos algunos es que el apoyo era cada vez menor, hay que decirlo así con claridad, aunque luego en las fotos en planos cortos parecería espectacular, pero quienes conocemos, y un poquito, el País Vasco, sabemos que ese apoyo cada vez era más insignificante y eso al final es lo que hace que las cosas desaparezcan. Al final, lo hemos dicho 1000 veces e insistimos, lo que falla en este país muchas veces es la educación, la formación de la gente. Y la gente al final tiene unas apetencias normales, oiga, nos gusta levantarnos, nos gusta desayunar, nos gusta comer, nos gusta, lo que siempre decimos, que a veces parecemos aquí, acostarnos, etcétera, 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 disfrutar de la vida. Y no nos gusta vivir en frustraciones, ni a nosotros, ni a los terroristas, porque, y es algo que es difícil de comentar, pero nosotros hemos explicado en múltiples ocasiones que al final, aunque alguno no lo crea, y sabemos que es un discurso que hay gente que no lo acaba de entender, los terroristas son personas. Más atravesados, lo que quieran, pero son personas. Hablamos ahora, por ejemplo, de los yihadistas. Son personas, con sus ideas, nos pueden parecer bestias, nos pueden parecer lo que sea, pero son personas. Con lo cual, al ser personas, tengan pocos o muchos, tienen sentimientos. Y al final, lo que desean al final, como todo hijo de vecino, es ser un poco más felices. Ellos creen que el camino es matando. Y algunos creemos que ese es el camino cuando uno tiene una educación y una formación equivocada o ha estado bombardeado por propaganda diaria. Obviamente en el País Vasco en los 80 la propaganda, lo que se comía en las calles era lo que era. En un momento democrático como el de ahora, nadie percibe que para imponer tus ideas tengas que pegarle un tiro en la cabeza a nadie. Nadie percibe que para imponer tus ideas tengas que matar a un niño en un cuartel, o en la calle, o un coche bomba. Bueno, lo perciben algunos tarados de extremas, vamos a decirlo así, pero son personajes que, aparte de que alguno esté de diputado, dan un poco de vergüenza ajena y punto. Pero la realidad es que la mayoría de la población no solo no lo percibe, sino que no lo ve ni cree que se haga nada en esa línea. Por lo que estamos hablando en ese sentido de un pasado, del mismo pasado obviamente que hablaríamos de Franco, vamos a decirlo así, claro, que solo lo ven los retrasados y los enfermos mentales, porque la gente normal, joder, es como si le hablamos de Napoleón Bonaparte y lo malo que es y los fusilados que hizo cada vez que entraba en una ciudad de España, que por cierto, en más de una fusiló a la gente y no pasa nada, no por eso vamos a matar a los franceses mañana. No vamos a hacerlo, vamos, al menos nosotros. Y la realidad es que la historia está para estudiarla, para aprender de ella y para no volverte a equivocar. Y algunos pretenden que la historia sea para vivir de ella. Y ese es el craso error del gobierno cuando no tiene qué cosas colocar en medio. Y el caso este que decimos, oiga, que dejan de hacer actos y que los convierten en discretos. Bueno, mire, cada uno tiene las enfermedades que tiene. Y los terroristas, los hijos de terroristas, los parientes de terroristas, los que maman a los terroristas, oiga, tienen sus frustraciones como cualquier hijo de vecino y en este caso son enfermos, que miren, pues si tienen que hacer terapia que la hagan, pero cuanto menos molesten, mejor. Como los que sí que parece que ya no van a molestar más, entre comillas, a la ministra, a nuestra amiga, la Trimaster, es Deliveroo, que se va mañana, hoy, de España. Ha cerrado tras el cambio de la ley Rider. El resto de empresas se pelean, Uber, Globo, etcétera, para intentar conseguir sus clientes. Pero la realidad es que aquellos que hemos viajado a otros países o a otras comunidades, por ejemplo, en el caso de Uber, recordemos en Cataluña no existe, no se puede desplegar Uber, mientras en otras comunidades puedes usarlo en modo taxi, en cualquier localidad hablamos del modo taxi, obviamente, pues te das cuenta de que al final liberalizar las economías pues parece un paso necesario, que hay que intentar
cuadrarlo con los derechos de la gente, estamos también totalmente de acuerdo, pero entramos en un momento, en una situación que se hace cuanto menos compleja, porque al final uno se plantea, y todos los que son emprendedores en este canal o tienen empresas lo saben, es que al final liberalizar está muy bien y todos lo deseamos, porque lo contrario, ¿qué es lo que hace este gobierno? Es convertir en público, no sabemos la palabra ahora, cualquier cosa para que sea imposible casi trabajar desde el ámbito privado. Y en eso, la pérdida de cualquier iniciativa privada, que luego habría que mejorar algún aspecto u otro, es un problema de país, porque si las iniciativas privadas desaparecen de este país, ¿quién va a pagar los sueldos de los funcionarios? ¿Quién va a pagar los sueldos de los trabajadores públicos? ¿Quién va a pagar las autopistas? ¿Quién va a pagar todo eso que con demagogia dicen algunos? Hombre, lo puede pagar el hermano de Garzón, del ministro, imprimiendo billetes, pero creemos que se quedaría sin tinta para tantos billetes que necesitaría, porque sin el trabajo de los autónomos, a los que se les va a maltratar nuevamente con nuevas subidas, ni de las empresas grandes, pequeñas o medianas, esto no tendría recorrido. Y eso, insistimos, no es algo que digamos nosotros porque nos inspiramos a estas horas de la noche y decimos viva la empresa privada, viva liberalizar el mercado. No, es la realidad. Es la realidad actual. Y algunos, como hemos dicho, y aquí sí que lo decimos con sorna, múltiples veces, creen convertir la normalidad en normalidad para gobernar este país. Y cuando en un país la normalidad quiere convertirse en normal, lo único que hacen es hundir no solo el país, sino a sus ciudadanos detrás de ellos. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana en el segundo café. Como hemos dicho, ya confirmaremos mañana si haremos programa de noche. Recordemos que el miércoles vamos camino a Madrid muy temprano. Tendremos 3 programas de este Madrid. Seguramente a lo mejor un cuarto medio sorpresa. Vamos a ver cómo improvisamos, porque al final este canal, lo saben, muchas veces es improvisar. Sí, nadie se piense que estamos aquí en el mega estudio de la cadena SER, donde nos darán el Ondas. No, no se preocupen, no tendremos que ir a ningún acto que nos den el Ondas, porque seguramente a esas horas estaremos trabajando en otras cosas, porque claro, hay que trabajar para mantenerse y pagar los impuestos para que luego alguien le regale el Ondas a otra gente. Pero bueno, eso es otra historia que tampoco vamos a tocar hoy. Como siempre tiene el Patreon, el canal La Transferencia, nos emplazamos a mañana por la mañana y como siempre decimos, simplemente seguimos.